Que este aplauso es para el Señor. Por lo menos yo se lo dedico a Él. Estoy muy emocionado en esta mañana de estar en la casa del Señor y estar con todos vosotros y vosotras en este día tan especial. Especial porque es el día del Señor. Y no sé si os dais cuenta que hoy es el día del Señor. Especial porque después de tantos meses de no poder asistir con regularidad al culto y no predicar desde el mes de enero, hoy puedo estar aquí y puedo predicar. Y realmente quiero deciros, hermanas y hermanos, que este tiempo de valle, este tiempo de tribulación que estoy pasando, porque lo estoy pasando, no podemos minimizar ni decir, bueno, no pasa nada y dar respuestas fáciles. A veces yo no tengo respuestas fáciles en medio de este tiempo. Pero os aseguro que mi comunión con el Señor en este tiempo, en estos meses, es muy especial. Es muy, muy especial. Cuando me dijeron que estaba limpio de cáncer, y lo digo, y esa palabra me suena mal, me suena a dolor, y es dolor, pues no me lo creía, no me lo podía creer. De hecho, el diablo me atacó muchísimo y me dijo, no te lo creas. Y esa es la obra del diablo. Él está haciendo su obra. Él está haciendo su obra de atacarnos, de zarandearnos, de tentarnos, para que olvidemos nuestra fe en Él y para que olvidemos nuestra salvación en el Señor Jesucristo. Por esto a todos y a todas muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestros mensajes, por vuestra oración, por estar ahí en este tiempo y estar ahí siempre. Es de mucho ánimo. Uno se reconforta tanto cuando ve que hay oraciones elevadas para sanidad, para salvación, para vida eterna, oraciones en favor de uno. Y hasta que no pasas por este momento no puedes comprender ciertas cosas. Pero hoy es un día también especial, porque hoy es 24 ¿de qué? De junio. Y 24 de junio fue el primer bautismo de nuestra iglesia. Hoy hace 97 años, el mismo día que ha muerto la señora Antonia. 97 años que se hizo el primer bautismo de esta congregación en la Marineta Casiana, donde tenemos nosotros el bautismo, y allí, en ese lugar, tuvieron que hacerlo a escondidas, rápido, porque las autoridades y la gente del pueblo les perseguían. Y fueron muy valientes aquellas 11 personas que un día como hoy, de madrugada, al alba, cuando nadie les podía ver, ellos fueron a la Marineta Casiana, un lugar público, y se bautizaron confesando su fe en Jesucristo. ¡Qué día tan especial! De una forma fue el primero de muchos bautismos que a lo largo de los años se han realizado. Y se han realizado en el mar o se realizan aquí en el bautisterio. En esta mañana quiero hacerte un llamamiento. Sé obediente al Señor en el bautismo. Sé obediente. No lo dejes, no lo postergues, no lo aplaces, porque el aplazarlo no te conduce a ninguna parte. Al contrario, el aplazarte te conduce a un estado de debilidad espiritual. Pero el bautismo es importante. Y también es importante que hoy reconsagremos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Que en este día digamos, aquí estoy, aquí me tienes disponible y quiero servirte y quiero ser tu discípulo. Y de esto estamos hablando en estos días, del discipulado. Hemos tenido muchas predicaciones sobre el discipulado, pero en el día de hoy tenemos un tema especial y es que Dios nos quiere preparar a cada uno por medio del discipulado, por medio de su toque. Mira, la obra de Dios en tu vida y en mi vida todavía no se ha completado, todavía no ha terminado.
A veces pensamos que ya lo sabemos todo, a veces pensamos que ya hemos terminado la carrera, a veces pensamos que las experiencias que hemos vivido han sido suficientes. No, espérate. Todavía el Señor tiene que completar su obra en medio de ti y de mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios no llama a los preparados, no los llama, prepara a los llamados. Prepara a los llamados. A veces pensamos que Dios tiene un plan para los inteligentes, para los que tienen diplomas, para los que tienen carreras universitarias, para los que son avispados, para los que son negociantes, para los que tienen éxito en esta vida. Y Dios no llama solamente a esas personas que también. Dios te llama a ti y a mí. El Señor nos llama y quiere prepararnos, quiere completar su obra en medio de nosotros. ¿Y cuándo nos llama? Nos llama a partir del momento que nosotros nos arrepentimos. ¿Por qué el arrepentimiento es tan necesario? El arrepentimiento es necesario porque pone en nosotros un estado de disposición. De disposición. Yo siempre recuerdo la anécdota cuando estaba en Moscú. Ahora se están celebrando el Mundial de Fútbol en Rusia. Y recuerdo cuando estaba en Moscú una vez, cuando era muy difícil para los españoles ir a Moscú. Tuve que hacer muchos documentos y preparar muchas cosas. Y en esos documentos y en esas cosas, bueno, yo pude ir a un congreso y fui a la Iglesia Bautista de Moscú. Y recuerdo que ellos no hablan de conversión, ellos hablan del día que me arrepentí, del día que me arrepentí. Y yo quiero traer en tu memoria esta mañana el día que te arrepentiste, aquel día que te presentaste delante del Señor y te sentiste miserable, te sentiste pecador, te sentiste indigno e indigna. Y ese día fue muy importante porque fue el comienzo de la carrera cristiana, de tu caminar con Cristo, porque te arrepentiste ese día. Yo lo recuerdo, el día que me arrepentí. ¿Sabéis cuántos años tenía? 9. Pero lo recuerdo perfectamente. 9 años, y un niño de 9 años tiene de qué arrepentirse. Y yo entendí que era pecador. Yo entendí que fuera de la misericordia de Dios no había salvación. Yo entendí que fuera del Señor no había camino, verdad ni vida. Eso lo entendí a los 9 años. Y a través de mi caminar con el Señor y de mi vida con el Señor, hemos podido comprobar que su fidelidad es grande y misericordiosa. Pero algunos no terminan bien la carrera. Algunos no terminan lo que comenzaron. Algunos olvidan el día que se arrepintieron. Lo olvidan. ¿Y por qué lo olvidan? Porque las tentaciones, el enemigo, continúa tentando, continúa tocándote, continúa zarandeándote y quiere apartarte de la voluntad de Dios. Hay ejemplos bíblicos que nos hablan de personas que se apartaron, que no continuaron fieles. Mira, una cosa importante es, no importa tanto cómo comenzaste, sino cómo vas a terminar. Y esto yo me lo pregunto mucho ahora en mi estado. ¿Cómo voy a terminar? ¿Cómo terminará mi fe? ¿Será inquebrantable en el Señor? ¿Será fuerte en el Señor? ¿Será estable en el Señor? ¿Será una fe confiada en el Señor Jesús? ¿O en mi propia fuerza? ¿O en mis propias posibilidades? Hubieron gentes en el Nuevo Testamento que no terminaron bien. Demas no terminó. ¿Quién es Demas? Demas está en el libro de Timoteo y en el libro de Filemón, que ya lo leeréis si queréis, pero Demas dice que participó mucho en los trabajos con Pablo. Le ayudó a crear nuevas iglesias misioneras, esparció el evangelio, fue un colaborador de Pablo en los viajes misioneros, comenzó las cosas perfectamente, pero ¿sabes qué dice la palabra? Terminó mal. ¿Por qué? Porque se alejó. ¿Cómo es posible que una persona que conviviera con Pablo, que estuviera con Pablo, que empezara iglesias, se alejara del Señor? Por así pasó. Se alejó del Señor. Hay otro ejemplo,
Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, dice que se desviaron de la palabra del Señor y naufragaron. ¿Qué significa un naufragio? Significa cuando uno se cae al mar y sucumbe a las olas y entonces se ahoga. Y estos dos personajes, Himeneo y Alejandro, se apartaron. No continuaron fieles al Señor, al llamamiento del Señor. Y no terminaron bien. ¿Cómo vas a terminar tú? ¿Cómo voy a terminar yo? Recuerda a Ananías y Zafira. En el Nuevo Testamento, en la iglesia de los primeros apóstoles, Ananías y Zafira era un matrimonio que se congregaba con la iglesia, se reunía con ellos. Ananías y Zafira eran fieles aparentemente, pero eran unos hipócritas. ¿Y qué significa la palabra hipócrita? Significa que tenían doble cara. De hecho, la palabra griega significa que se ponían una careta. Y los actores antiguos, cuando actuaban, se ponían caretas, escenificando a ese personaje que ellos estaban representando. Y Ananías y Zafira quisieron utilizar a la iglesia para promocionarse a ellos mismos y para engañar. La iglesia y todos ellos habían quedado que iban a vender sus propiedades y ponerlas a los pies de la iglesia para administrarlas. Y ellos dijeron que habían vendido por una cantidad y era mentira. Se habían quedado su parte. Y habían engañado a la iglesia y habían engañado al Señor. Y no terminaron bien. Y Judas Iscariote, un discípulo de Jesús, ¿cómo terminó? Terminó ahorcándose. ¿Y por qué se ahorcó? Porque vendió al Señor por 30 monedas de plata. Vendió al Señor Jesucristo y no continuó fiel al mandamiento, al llamamiento. ¿Tenía posibilidades de crecer? Claro que sí. Ananías y Zafira, Demas, Alejandro y Himeneo también tenían posibilidades de crecer y continuar, pero cortaron la comunión con el Señor. Y atención, hermano y hermana, no cortes la comunicación, la comunión con el Señor. No cortes el leer la palabra, no cortes congregarte. Dice, algunos tienen por costumbre no congregarse. Unos van un domingo al mes a la iglesia, unos atienden a algunas actividades, pero no se congregan con regularidad, ni leen la palabra con regularidad, ni oran con regularidad. Y entonces estás interrumpiendo la obra del Maestro, la obra que nos dice el boletín en la primera página, que Jesús prepara a sus discípulos. Jesús quiere prepararte, quiere continuar la obra de preparación en ti. ¿Y qué ejemplos terminaron bien en la Biblia? Mirad, Mateo, el evangelista que se llamaba Leví. Y este Leví que cobraba era un publicano, era un rechazado por la sociedad, un hombre que no tenía una gran reputación, un hombre muy conocido porque cobraba los impuestos y de estos impuestos pagaba a Roma. Era considerado un traidor. Y a ese traidor llama Jesús y le dice, sígueme. Fijaros, Jesús pone los ojos sobre este hombre, sobre Leví. Jesús le llamó, Jesús le perdonó, Jesús le dio valor y le preparó para que en su vida él pudiera escribir el Evangelio de Mateo. Lo pudiera escribir. Y no solamente, él llegó hasta el final de sus vidas y terminó como mártir. Entregó su vida como mártir por amor a la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque se dejó preparar por el Señor, se dejó moldear, se dejó transformar, dejó que Jesús le quitara las espinas, las raíces de amargura, los problemas de personalidad. Mateo no se perdonaba ni a sí mismo se perdonaba. Y Jesús le dio valor para aceptar el perdón de Dios y valor para aceptarse a sí mismo. Otro ejemplo que terminó bien fue Felipe, otro discípulo de Jesús.
Felipe fue un discípulo especial. ¿Por qué fue especial? Porque el Señor le encomendó dos tareas muy difíciles y muy complicadas. La primera tarea de Felipe fue ir a predicar a Samaria. Samaria era un lugar despreciado por los judíos. Judíos y samaritanos, dice la palabra, no se trataban entre sí. Al contrario, los judíos decían que los samaritanos eran de segunda categoría, que no eran de su categoría. Y los judíos pensaban que Samaria estaba contaminada. Y donde pasaba un samaritano, un judío lo despreciaba, incluso la saliva del samaritano. Es decir, un judío estaba dispuesto a dar un rodeo si tenía que viajar antes de pisar el suelo samaritano. Y Jesús manda a Felipe allí a predicar el evangelio a esta gente de Samaria. ¿Por qué? Porque esta gente de Samaria tenían con los judíos grandes muros y el Señor quería destruir los muros. El Señor quiere destruir los muros de separación entre los seres humanos. Esos muros que nosotros decimos. No sé si habéis escuchado el programa de la llamada de esta mañana de nuestro pastor Elías, y estaba hablando de la inmigración, de los migrantes que vienen a España. Y ahora están viniendo a cientos. Y hay mucha gente que dice, no queremos más. No queremos que vengan, que nos invadan, que nos cojan los puestos de trabajo. Jesús quita los muros. Sabemos que no es un tema fácil, pero está quitando los muros de la religiosidad, de la apariencia, los muros sociales. Pero además Jesús le manda no solamente a predicar a Samaria, luego le dice, vete a Gaza. Gaza está junto al mar. Vete allá abajo a Gaza y vete a predicar la palabra del Señor. Y en el camino se encuentra un eunuco, un afeminado. Se lo encuentra en el camino. Y se encuentra a este hombre que era negro encima. Clases sociales, muros. Y el Señor le puso en el camino de este hombre, eunuco negro, un funcionario de la reina, un aristócrata también, pero un hombre que estaba alejado de Dios, aunque estaba leyendo al profeta Isaías, porque a Jesús le encanta echar muros abajo, y esto es parte del discipulado, esto es parte de nuestro crecimiento, derribar muros. Y Felipe, que era el fundador o el líder de un grupo de discípulos que le gustaba tirar muros, aprovecha la ocasión y le habla del Señor. Y aquel hombre dijo, le preguntó, ¿crees en el Señor? Y dijo, claro que creo en el Señor Jesucristo. Y de esta manera le aceptó en la familia de Dios. Terminó bien Felipe, continuó hasta que murió. Y Marta y María, las hermanas de Lázaro, ¿os acordáis de ellas? Fijaros, a veces decimos, bueno, estos son discípulos de segunda categoría. No, ni mucho menos. Son los intendentes de Jesús, los que estaban al lado de él, los que le recibían. Cuando iba a Betania, Jesús iba muy frecuentemente a Betania a ver a Lázaro, a María y a Marta. Eran sus discípulos, pero eran sus amigos. Y Jesús iba allí. Y dice que Marta estaba ocupada haciendo todas las cosas y María estaba sentada a los pies de Jesús escuchándole. Y tenemos la tendencia de hacer una diferencia entre Marta y María. Y en esta mañana quiero que tiréis el muro. Pobre Marta. ¿Cuántos sermones contra ella? Pobre Marta. ¿De qué hubieran comido si Marta no hubiera preparado la comida? ¿De qué? ¿Qué hubieran hecho, pobre mujer? Y a veces decimos, no, pero la teología no, pero María estaba a los pies del Señor. Y Marta también, de otra manera. Las dos, Marta y María, estaban sirviendo al Señor y estaban siendo discipuladas por el Señor. Cada uno a su forma, se complementaban la una y la otra. ¿Qué te parecen estos perfiles de discípulos? ¿Y cuál es tu perfil? ¿Cuál es tu perfil? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu respuesta ante Jesús? ¿Cuál es tu disponibilidad ante el Señor que te llama, que te quiere usar, que me quiere usar hasta el último aliento de nuestra vida? ¿Qué te impide seguir fielmente a Jesús? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide comprometerte más? A lo mejor piensas, ya estoy suficiente comprometido, yo cumplo. Mira hermano, nunca es suficiente
Nunca cumplimos lo suficiente. Siempre hay un reto más, siempre hay un desafío más delante de ti que el Señor quiere poner. A lo mejor tienes que aceptarle como Señor y Salvador. A lo mejor ese es el principio que todavía no has pasado. A lo mejor todavía no te has arrepentido. ¿Dónde está tu arrepentimiento? A lo mejor tienes que renovar ese arrepentimiento y hacerlo fresco y quitar el orgullo de tu vida y quitar los pensamientos que no corresponden como cristianos y renovar tu vida fresca con el Señor. Porque el Señor quiere trabajar en ti, como estamos hoy estudiando. El Señor quiere obrar en ti. El Señor quiere que tu vida sea una vida preparada, porque quiere prepararte para más. Hay un canto antiguo que decía: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más. ¿Quieres tú más? ¿Estás satisfecho ya? ¿Te conformas con lo que tienes, con la vida que lleva? ¿Qué te impide seguir fielmente a Cristo? ¿Te impide el temor? ¿Tienes miedo? ¿No te fías de Jesús? ¿Te impide el miedo a la iglesia? ¿No te fías de la iglesia? ¿Estás enfadado o enfadada tal vez? A lo mejor estás enfadado con Dios. A lo mejor te ha hecho una mala pasada. ¿Crees tú que te ha hecho una mala pasada? ¿O creo yo que me ha hecho una mala pasada? ¿Y estamos enfadados con Dios? ¿Estás enfadado contigo mismo? Hay personas que están enfadadas con todo el mundo. Y ves su cara de amargura. Como decía el predicador el domingo pasado, esas cicatrices. Esas cicatrices que están ahí, esas cicatrices que han hecho mella en tu alma y te producen enfado, te producen rechazo, te producen alejamiento de la presencia de Dios. ¿Te sientes culpable tal vez? Pues bienvenido al club. Qué maravilla cuando nos sentimos culpables. Pero la culpabilidad no es para acarrear culpabilidad siempre, no es para llevar sentimientos de culpabilidad, sino la culpabilidad es para ponerla a los pies de la cruz, a los pies del Calvario, y que el Señor obre y transforme esa culpabilidad, porque Él te ha perdonado. Él te ha perdonado. Él te ha perdonado, incluso lo más grave que hayas podido hacer. Pero el diablo quiere recordártelo, quiere refrescártelo, y te lo echa en cara, y no aceptas el perdón de Dios, y por eso no vives una transformación y no quieres más, porque te conformas con lo que tienes. ¿Sientes vergüenza? ¿Vergüenza de tu pasado? ¿Vergüenza de las cosas feas que has hecho? Pues entonces estás en el camino correcto. Es el momento de tomar decisiones. Hay una frase que quiero decir antes de terminar. Edmundo Burke fue un diplomático inglés del siglo XVIII. Fue un político también y un filósofo. Y él dijo una frase que me llama mucho la atención y que quiero que la recuerdes. Nadie ha cometido peor error que aquel que no hizo nada porque solo podía hacer un poco. A veces queremos hacer grandes cosas, y si no son grandes cosas, no hago nada. Mira, hay ministerios, hay trabajos, hay llamamientos que el Señor hace detrás de la bambalina, detrás del escenario. Nadie lo ve, nadie se da cuenta de eso, pero hay trabajos en oración, en discipulado, en acompañamiento, en evangelización, en forma de vida que el Señor está preparando para ti en esta mañana. El Señor quiere prepararte y quiere que tú respondas a su llamamiento. Quiere que respondas a su llamamiento. Y en esta mañana, mientras vamos a cantar el siguiente cántico, hay un cántico precioso que vamos a entonar. Un cántico que restaura nuestra vida. Un cántico que restituye nuestra vida. Es momento de restauración. El Señor te quiere preparar para restaurarte. Para restaurarte. Mientras cantamos este cántico, yo te invito a que tomes la decisión, si no la has tomado ya, y vayas a orar a aquel rincón, a aquel lugar de oración. Que vayas allí y pongas tu tema de oración, tu preocupación, tu vergüenza, tu pecado, tu arrepentimiento, lo pongas ahí delante del Señor.
el Señor te usará si tú eres obediente a Él y te dejas transformar por Él. El Señor preparará, el Señor restaurará, el Señor quiere restaurar tu vida. Por esto, Señor, te pido que tú bendigas cada corazón. Te pido, Señor, que tú bendigas cada alma aquí en esta mañana. Y que tu palabra toque corazones, tu Espíritu Santo transforme intenciones y todos aquellos aspectos de nuestra vida que tienen que ser transformados. Señor, levanta mujeres y hombres en esta iglesia, discípulos tuyos arrepentidos, buscando tu voluntad, buscando, Señor, ser obedientes. Levanta, Señor, siervos tuyos y prepáranos cada día para hacer tus caminos. Señor, quita el orgullo, quita la hipocresía, quita, Señor, todo aquello que es la apariencia y pon un corazón auténtico, genuino, verdadero en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.